Amigos cibernautas, es un placer como siempre saludarlos. ¿Qué tal? Este es tu espacio que conduce Héctor Alfaro, en un momento más se integra con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa verdaderamente de excelencia porque tenemos con nosotros a un activista ciudadano que nos va a poner sobre la mesa, bueno, cuáles son los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta para los que vivimos en esta ciudad, sus bemoles, sus pros, sus contras, bueno, de todo nos va a hablar él. Y por cierto, está con nosotros Federico Sobrino. ¿Qué tal? Buenas noches, Saúl. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Iván Guerra está aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Saúl. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos del auditorio, de verdad, no se pierdan, toda la hora va a estar prácticamente de súper lujo. Así que bueno, pues prácticamente iniciamos. Federico. Gracias, Saúl. Gracias, Iván. Buenas noches. Gracias, Federico. Primero tengo que presumir que desde hace muchos años conozco a Iván. Somos amigos desde hace ya varios... Bueno, éramos amigos, espero seguir siéndolo. Claro que que sí. seguimos siendo. Y el otro día, precisamente en algún medio de comunicación, Iván nos hizo ver alguna cuestión urbanística, sobre todo, específicamente de la colonia Granada, de lo que se conoce o lo que conocemos comercialmente como el Nuevo Polanco. Por eso, precisamente, y por lo álgido del tema y la actualidad, nos atrevimos a invitarlo el día de hoy. Iván, pues sin más me gustaría que plantearas la situación y la platiquemos aquí. Con mucho gusto, Federico. Antes que nada, les agradezco, Saúl, Federico, al programa de televisión ASTL, ASTL.tv, por haberme dado el espacio. En realidad, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes en ocasiones es complicado tener acceso a medios, y creo que un medio y un programa, sobre todo tu espacio, Así es. dedicado a temas inmobiliarios, Así yo es. sé en un giro muy distinto, haya invitado a un servidor para comentar sobre temas básicamente ciudadanos y probablemente no específicamente, digamos, que aborden las temáticas que ustedes acostumbran, razón por la cual agradecemos mucho la invitación. Yo creo que sí, Iván, yo te voy a decir porque digo, pues vamos a ir adentrando en la plática y hay muchos argumentos que nosotros hemos esgrimido en este programa que precisamente tú vas a ir platicándolos y los iremos, si te parece, desglosando entre Saúl, tú y yo. Adelante. Perfectamente. Pues recientemente se acercó un organismo con nosotros, una asociación, para hacer un reportaje de un tema que como vecinos nosotros de Las Granadas hemos estado muy alertas, y como vecinos, digamos, de una nueva conformación urbana, nos percatamos de un gran colapso urbano, ¿no? Un gran colapso urbano que como ciudadanos comunes y corrientes poco a poco nos fuimos involucrando en situaciones tanto con la Delegación Miguel Hidalgo como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y terminamos algunos siendo incluso expertos en el tema y algunos otros un poco más impulsores de quienes conocen más el tema. Les comento que Las Granadas, mal llamado Nuevo Polanco, era un área en donde sí existían vecinos originarios y que posteriormente grandes inmobiliarias encontraron un nicho de negocio muy interesante, derivado de que mucha de la industria que estaba en la zona, como armadoras de automóviles, vidrieras y una serie de industrias que para el momento en que llegaron eran las afueras de la ciudad, empezaron a moverse fuera de la ciudad y empezaron a vender estos grandes terrenos. Eran terrenos muy grandes porque eran bodegas donde se guardaban automóviles, eran fábricas donde se hacía cristal, y había un sinfín de bodegas de este tipo. De tal manera que estos terrenos tan grandes encontraron ciertos grupos inmobiliarios muy fuertes, desarrolladores, como un área potencial de desarrollo. Estando prácticamente pegado a Polanco, caminando, vislumbraron la posibilidad de desarrollar grandes desarrollos para vivienda, ¿no? Sí. De tal manera que muy probablemente en el principio ni ellos mismos imaginaban lo que iba a suceder.
los desarrollos iniciaron básicamente solicitando fusiones de predios, de estos grandes predios que ya no están al alcance del territorio urbano, digamos, en la ciudad, porque son lugares en donde ya hay habitaciones, hay casas, son pequeños, y aquí coincidía el hecho de que eran terrenos muy grandes. El programa de desarrollo urbano del año 1997 de la delegación Miguel Hidalgo permitía única y exclusivamente levantar 5 pisos. Compraban un terreno ellos, otro adjunto, lo fusionaban, de tal forma que al obtener esa fusión con la delegación, ellos podían utilizar la norma 10 levantando a 10 pisos. Posteriormente, lo que solicitaban a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda era un polígono de actuación. Polígono de actuación que incluso les daba la capacidad hasta llegar de 40 hasta 50 pisos. De tal forma que el programa de desarrollo urbano quedaba completamente obsoleto, sin uso y a merced de una posible catástrofe, ¿no? Muy en un principio no se había así vislumbrado. ¿Posible? Y lamentablemente eso fue lo que sucedió. Se siguieron utilizando estas herramientas y llegó un punto en el cual, dada la explosión inmobiliaria del lugar, obviamente los precios de metro cuadrado fueron altísimos, los departamentos se vendían y se siguen vendiendo muy caros. Se consideró, incluso hubo varios reportajes internacionales en donde se encontraba en el área de las Granadas el banco inmobiliario más redituable de toda América Latina. Toda América Latina. Tan sencillo como eso. Se acercaron obviamente las grandes constructoras, las más importantes del país y algunas internacionales, y continuaron utilizando estas herramientas que les permitían hacer primero fusiones, después polígonos de actuación, y lamentablemente sin una supervisión adecuada, pues si ellos acordaban tener 40, 45 pisos, alcanzaron algunos hasta 50. Y ya no hablemos de sótanos de estacionamiento. Pero digamos, al día de hoy no existe, digamos, ese número de pisos en ninguno de los inmuebles. Sí, ya hay algunos que ya tienen 40 pisos. 40 Exactamente. pisos. Sí, ya hay unos que tienen esas dimensiones. Uh-huh. En algún punto, dada la impresionante explosión inmobiliaria de la zona, la delegación Miguel Hidalgo determina hacer solicitar el cierre de la ventanilla única en la CEDUBI y pide a las inmobiliarias hacer un plan maestro de la zona derivado del desorden que ya se estaba creando. Este plan maestro, los estudios que se hacen para este plan maestro se hacen con las 7 inmobiliarias más importantes de la zona. Aparentemente tenemos idea y nos ha sido dicho que costaron 14 millones de pesos, de tal forma que pudiera, ya habiendo desarrollado varios edificios, poder ordenar lo que estaba surgiendo de una forma aleatoria y muy poco ordenada desde el punto de vista de desarrollo urbano, ¿no? Se hacen estos estudios. Sigue cerrada la ventanilla única de la CEDUBI para permisos de construcción, y al momento de ellos recibir estos estudios, los números de densificación y de infraestructura que arrojaban eran verdaderamente alarmantes. Entonces no se hacen públicos los estudios, tristemente se quedan guardados. Queremos nosotros pensar que había soluciones adecuadas, pero los inmobiliarios están presionando fuertemente porque ya tenían vista en la zona parada su inversión, ¿no? Necesitaban impulsarlo de una manera rápida, de tal manera que... ¿Sí me ibas a preguntarlo? Sí, ¿qué empresas son estas? A ver, ¿Podemos comentarlo? Sí, tenemos, sí, claro. tenemos a Carso, tenemos a Vilia, tenemos a Punto Polanco, tenemos a Vancomer, tenemos a la inmobiliaria de Gigante del señor ahorita no me acuerdo los nombres, bueno, ahorita está Millán ahí, Lozada. del grupo Gigante de Lozada, en efecto, bueno, entre las Comentabas Vancomer, sí. sería como hipotecaria. No estoy muy seguro, pero creo que ellos tenían, es muy probable que sí.
La inmobiliaria. Exacto, perfecto. Oye, Iván, a ver, a Sí. mí hay algo que me llama mucho la atención y lo hemos comentado en diferentes programas, cuando de repente es muy difícil que entre vecinos se pongan de acuerdo hasta por un asunto de cuotas de mantenimiento. ¿Cómo lograr conjuntar esfuerzos para poder combatir realmente pues intereses muy definidos, muy particulares, no solo particulares, incluso a nivel de gobierno? Yo creo que sí, esto es un David contra Goliat, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Porque además es el caso que hemos visto también, por ejemplo, en Tlatelolco. Hay mucho activismo ciudadano, en la Benito Juárez, por ejemplo, con el desarrollo de vivienda. Pero ¿cómo enfrentar estos grupos, no? Porque además tienen todo el poderío económico. Pero yo me iría más allá, a lo mejor, Iván, y perdón, ¿cuál desde tu punto de vista es la problemática el día de hoy? ¿Y cómo va a avanzar? ¿Cuál sería su perspectiva de avance de la problemática? ¿O Correcto. qué posibles soluciones debieron haberse dado desde el principio y cuáles se pueden dar ahora? Correcto. Nosotros como realmente ciudadanos, y no podría yo llamarme activista, sencillamente soy un ciudadano, me considero, le decía yo a Fede, me conoces desde muchos años, yo me considero antes que cualquier otra cosa peatón, después de eso me considero ciclista, después de eso me considero ambientalista, y me he hecho un amante del diseño urbano, del poder conjuntar todo este tipo de buenas prácticas para tener una calidad de vida, nos ha llevado a hacer sinergia, contestando un poco a tu pregunta, con vecinos que llevan problemáticas en la Roma, en la Condesa, en la Juárez, en la Cuauhtémoc. Yo te presento unos cuantos millones que tienen la misma problemática. Seguramente, sí, seguramente, y Sí. coincidiremos en que son muchos los mismos, ¿no? En Así Polanco, en Lomas de Chapultepec, en Virreyes, al uno ir avanzando en este, digamos, vorágine de velocidad que llevan las inmobiliarias y nosotros tratar de avanzar, pues se va haciendo sinergia, ¿no? Y sí es complicado llegar a veces a acuerdos. Sin embargo, lo que me preguntaba ahorita Fede, y vale la pena abordarlo, nosotros nos acercamos al señor Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano, los vecinos, no necesariamente miembros de comités ciudadanos, pero sí ciudadanos interesados en compartirle nuestra problemática y la problemática de la zona y la problemática para las zonas que están alrededor de las Granadas, y le pedimos un plan parcial. Le pedimos un plan parcial porque un plan parcial como lo tiene Polanco, como lo tiene Virreyes, como lo tienen varias zonas de la ciudad, integran la participación ciudadana. Terminan siendo herramientas que, si no necesariamente podamos pensar que son para poner un freno total, sí le dan más orden al desarrollo urbano. Claro. Lamentablemente, posterior a la apertura de la ventanilla única en la CEDUBI, lo que sucede es que se empuja a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano el sistema de actuación por cooperación, un fideicomiso privado e inauditable, el cual no puede de ninguna manera tener participación ciudadana, y que se conforma única y exclusivamente de un comité técnico que tiene a especialistas, a los inmobiliarios y a la Secretaría de Desarrollo Urbano para, entre comillas, digamos, levantar la zona y potencializarla a nivel de desarrollo, pero no con participación ciudadana y definitivamente, como lo hemos nosotros podido vivir, con cero planeación. Así es que el problema no es ese, y el programa en el cual nosotros detallamos hace poco en televisión esta situación es que de alguna manera las Granadas ya están colapsadas, los permisos ya están dados, sabemos que ya hay varios desarrollos que van con el SAC, y esto se va a replicar en otras 6 zonas de la Ciudad de México. Así es. En Santa Fe con la Mexicana, en Tacubaya, en la Doctores, en donde los ciudadanos no van a poder participar y van a poder colaborar en cómo poder lograr un desarrollo ordenado. Ahora, sabemos, y han anunciado que son 6. Tenemos entendido que quieren empujar 16, ¿no? Uno por delegación. Muy probablemente. Iván, vamos a un pequeño corte comercial, estamos de regreso en un tema de mucho interés seguramente para muchos de ustedes. Regresamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de nuevo cuenta con ustedes, amigos, y bueno, este tema el día de hoy, activismo ciudadano, cómo influyen los grupos inmobiliarios en zonas específicas como por ejemplo Polanco, y seguramente donde usted vive también hay de este tema que puede sentirse usted pues involucrado en el mismo. Y bueno, estamos con Iván Guerra, él está platicando con nosotros precisamente sobre qué es lo que están haciendo ellos como ciudadano en algunas zonas de Polanco, o con estos grupos que bueno pretenden o buscan empujar desarrollos inmobiliarios de la mano, por supuesto, con proyectos que han trabajado en el gobierno del Distrito Federal. Iván, síguenos platicando, creo que el tema da todavía para mucho. A mí me gustaría nada más aclarar una cosa. Yo me sentí ahorita ofendido. Yo me considero desde hace muchos años inmobiliario. Y ahorita equiparaste inmobiliario a desarrollador. Digo, y no porque tengo muy buenos amigos desarrolladores, pero sí, digamos, dentro de los inmobiliarios existen actividades, por así decirlo. Entonces, bueno, ahorita que yo dije, bueno, espérame, ahorita ya me dolió, pero bueno. No, adelante, Iván, sí, perdón. Entiendo. Me comentaba Fede ahorita en el receso, Saúl también, cómo podemos impactar, qué podemos platicar a la ciudadanía, a todos nuestros vecinos de la ciudad. Yo creo que tenemos que ser conscientes de muchas cosas, fuera de la cuestión ahorita de caos y de voracidad, ¿no? Yo creo que todos debemos entender el derecho a la ciudad. Hay una carta mundial para los derechos a la ciudad, o sea, como ciudadanos debemos de exigir muchas cosas, debemos exigir buenas banquetas, debemos exigir parques, debemos de integrar el verde a la ciudad, cosa que no está pasando en Granadas. Y es lo que decía la delegada antes de ir, vuelvo un poco al tema como para ejemplificar, decía, yo veo que aquí es un caos, cuando estaba en contienda la ingeniera Xóchitl Gálvez. Yo no veo el Parque Lincoln, decía, pues, ojalá cuando tú estés aquí lo empujemos,
con las desarrolladoras. Pues lamentablemente estamos ya ahorita entrados casi al año de su gestión y tristemente pues no se ve que se integre nada, ¿no? Tenemos que entender que como ciudadanos nuestro derecho a poder transitar, a poder ser peatón, a poder usar la bicicleta, nos debe dar a entender que la ciudad es amigable, que la ciudad es habitable, que la ciudad es humana. Una ciudad llena de edificios, con cristales, sin banquetas, con 5 centros comerciales en 4 cuadras, al único que llama es a gastar dinero, a no tener una vida sana, a no sacar la carriola al parque, a no poder tomar un helado, a no poder ver las ardillas. Es decir, todo eso es la ciudad no es nada más cemento. Iván, yo quería preguntarte, te voy a decir por qué, además, y ahorita quiero hacer una reflexión, es uno de los puntos en donde Iván y yo no coincidimos, pero bueno. ¿No existen parques en la zona? No en las Granadas. Públicos, digamos. No existen en las Granadas. Porque me imagino que parques privados, digamos, dentro de los grandes edificios, sí los hay. Te voy a decir por qué. A mí me llama la atención la Ciudad de México, y pensemos en cualquier área, excepto esta y 2 colonias importantes, pero toda colonia en la Ciudad de México tiene un parque por lo menos. Correcto. Toda colonia es una zona verde. En alguna ocasión tú exponías que el porcentaje de áreas verdes de la ciudad es mínimo. Sin embargo, a mí sí me llama la atención que yendo, por ejemplo, a algunos otros países o a algunas otras ciudades, incluso dentro del país, no existe esa cantidad de parques, digamos, que hoy a lo mejor no los utilicemos por inseguridad o por algún otro tema, esa es otra cuestión. Pero hay parques y parques medianamente bien cuidados. Por eso, preguntaba y hacía hincapié en esto, porque aquí los parques los convirtieron, por lo que veo, en centros comerciales. Sí, es una muy buena reflexión, Fede. Fíjate que en función de cómo tradicionalmente funcionaba el urbanismo anteriormente, así era. Y como lo dices, está la Condesa, la Hipódromo, está Polanco, está Anzures, están todas las colonias tradicionales de nuestra ciudad, la del Valle, en donde siempre se pensaba en tener un parque, en tener una iglesia, en tener una escuela y en tener la parte habitacional. Era como que el modelo, ¿no? Así es. Se está volviendo a eso. Incluso en ciudades europeas se están peatonalizando las calles. Barcelona, hoy, que incluso hoy es el Día Mundial del Hábitat, es un tema perfecto, es el que estamos tomando ahorita, determinó cerrar todavía más calles ya Barcelona. Cuando tiene una densidad... bueno, la Ciudad de México también, yo ahorita me tocó sí, pero bueno, así es otro tema. En cuestión de protestas y eso, ¿no? De tal forma que las ciudades se hagan más humanas, que haya más contacto. Y lamentablemente eso que nos dices de los parques que vemos y de las zonas verdes que existían en las colonias tradicionales, ya no se dieron en los nuevos conceptos urbanos, ¿no? Interlomas, Santa Fe, ahora Granadas, y comentabas de los grandes desarrollos. Después de estar en un gran desarrollo en donde tienes parques y albercas y demás, termina siendo lamentablemente te segrega de la comunidad, porque estás encerrado y estás en 4 paredes, aunque tengas verde, aunque tengas alberca, aunque tengas jacuzzi, no integra a la comunidad, es segregativo, entonces hay bardas. Y el día que tú quieres ir a algún lugar, pues tienes que tomar el coche, porque no puedes salir de Santa Fe si no tomas un auto. Bueno, Iván, las bardas están de moda. Hoy sí, con púas y todo, y cámaras, exactamente, sí. A ver, Iván, y además coincido plenamente contigo de que esta ciudad cada vez está más colapsada. Sin embargo, bueno, hay quienes dicen, por ejemplo, que bueno, ustedes en su momento también llegaron a cierta zona, encontraron un desarrollo donde compraron tal vez su departamento y ahí llegaron a vivir. Y como ahora ya viven ahí, bueno, pues ahora no quieren que otras personas lleguen, ¿no? Entonces los que aspiran a lo mejor a vivir en esa zona dicen, ¿y por qué? Porque ellos sí y nosotros no. Lo que es un argumento recurrente, no sé qué tan válido, fuerte sea, pero bueno, me gustaría conocer tu punto de vista en ese sentido. Sí. Bueno, si quieres... adelante. Expónlo porque te voy a decir, yo tengo una observación con respecto a lo que dijo Saúl, si quieres antes la hago. Efectivamente, podría pensarse, y de hecho, así se da, que la plusvalía en la zona va a crecer momentáneamente, pero yo quiero pensar a futuro.
10, 15, 20 años. Como tú mismo lo comentaste al principio del programa Tlatelolco. Tlatelolco en su momento fue un modelo arquitectónico muy innovador. Así es. Y el arquitecto Pani. Exactamente, de Mario Pani. ¿Y qué es ahora? Hoy, de veras, es un verdadero problema para el gobierno de la ciudad y para sus habitantes. En donde incluso, a mí me llama la atención, y como abogado siempre me ha llamado la atención, es una unidad habitacional en donde tiene su propio ministerio público. Entonces, digo... Porque además fue pensada en su momento para familias de clase media, media alta, ¿no? Claro. Que en su mayoría pues eran muchos burócratas, por ejemplo. Y eran departamentos de más de 100 metros. Eran amplios, sí. Era son amplios. El departamento tipo, exactamente. Entonces, perdón, ahora sí, correcto. si quieres... Sí, es una muy buena pregunta, Saúl. De hecho, muchos de los que llegamos primero ni siquiera pensábamos que iba a llegar tanta gente. Estaban los habitantes que los existían, los originarios, ¿no? A la ribera del ya entubado río San Joaquín. Y de la colonia Náhuatl, que era una zona industrial. Así es, correcto. Del otro lado la colonia Popo. Y ahí había habitantes que llegaron en su momento, ¿no? De hecho, había habitantes sobre Ferrocarril de Cuernavaca, en donde estamos ahora en Molière, que vivían al lado de las vías. De la vía, exacto. No sé si recordarán, y estaban con estas... ¿Ellos no se opusieron a que ustedes llegaran? Ellos, y te platico un poco, ellos, lamentablemente, dentro de los comités ciudadanos que tenían conformados, les vendieron la idea de que esto va a crecer y su plusvalía va a ser muy grande porque vamos a traer la modernidad a la colonia. Los vecinos, sin tener idea de lo que se venía encima, pues lamentablemente dieron ese aval, ¿no? A los delegados en su momento, a la CEDUBI en su momento, los llevaban a mesas de trabajo en donde no tenían ni voz ni voto, pero les decían, mira, aquí se va a hacer un desarrollo enorme, esto va a traer trabajos, va a haber seguridad, tus hijos ya van a poder trabajar aquí, a lo mejor si termina la carrera, pues va a ser contador, lo podrán contratar en este lado, y te van a poner banquetas, y te van a poner, te van a componer las luminarias. Generalmente así es como opera el llamado cártel inmobiliario, ¿no? Por los vecinos, ¿no? Que no tiene nada que ver con... pero bueno, sí, porque es la última vez que... No es cierto. Y entonces, en esta dinámica de vamos a entrar y vamos a convencer a los vecinos, es como en este tipo de zonas, en Santa Fe, en Las Granadas, se han ido dando poco a poco estos desarrollos. No quiere decir que nosotros, al empezar a ser conscientes de lo que estaba sucediendo, no quisiéramos que llegara más gente. Es decir, no tenemos ningún problema con eso, pero que se ordene. Que se ordene, y no necesariamente por el bien de los que estamos ahí. Quiero decirles una cosa, o sea, en realidad nosotros empezamos a hacer activismo ciudadano por los vecinos circundantes que se acercaron a nosotros y nos dijeron, oye, nosotros ya hablamos con los habitantes originarios, pero no hay eco. Y nos empezaron a decir 1, 2, y mira esto, y no hay agua, y no hay infraestructura, y no están teniendo parques. Entonces empiezas tú a hacerte de una conciencia que no tenías antes. Y entonces dices, pues sí es cierto, ¿verdad? Empezamos a ir a reuniones con ellos. Nos empiezan a platicar qué ha sucedido en la ciudad. Empezamos a tomar acciones. Incluso hicimos una protesta enfrente de la CEDUBI pidiendo el cierre, pidiendo la moratoria para mega desarrollos en Las Granadas. Enfrente de la oficina del señor Felipe de Jesús. No nos hicieron caso. Ahí en Insurgentes. En Insurgentes estuvimos. Que se reordenara, no dijimos que se detenga, pero que se reordene, porque esto no nada más nos impacta a nosotros, impacta a todas las zonas circundantes. Claro, en servicios, en... Así es, claro. Correcto. Entonces, en este sentido, cuando uno es consciente de lo que está sucediendo, no es el hecho de volverse egoísta y decir, ya no quiero que venga nadie más, ¿no? Sí está la parte que comenta Federico, que es muy importante, el hecho de que sin uno haberlo pensado, por lo menos nosotros que fuimos de los primeros ahí, no pensamos que la plusvalía se iba a cuadruplicar. Cuadruplicar, yo creo que te estás quedando bajo, pero probablemente, sí. Y que dices, bueno, mejor me voy ahorita, ¿no? Claro. Yo compré en tal porcentaje y ahorita puedo vender 5 veces más, ¿no? A ver, es interesante. A ver, ¿cuántos años llevas viviendo tú ahí? 7 años. 7 años. ¿En cuánto compraste tu vivienda? Pues, mira, podría decirte que a lo mejor fue en 1 millón. ¿O en cuánto estaba el promedio metro cuadrado? Entonces, metro cuadrado. 200, 100 metros más o menos. Nos estaba como en... Soy muy malo para eso, pero
Ahorita yo creo que sí están, pues 3 veces más por lo menos o 4, Sí. muchos. Sí, El sí. tuyo, que además Ajá. ya tiene una cierta antigüedad de 7 Así años, es. etcétera, etcétera, Ujú, etcétera. sí. Ahora, la construcción nueva, obviamente es, digamos, tiene mayor plusvalía. Si a eso le sumas que quien está invirtiendo mayormente en este tipo de desarrollos son inversionistas, Ujú. que no necesariamente lo están viviendo, y yo me atrevería a dar ese dato, que en un 60-70% los compradores de estos desarrollos son inversionistas y no habitantes. Correcto. Eso también, Ujú. digamos, genera otra situación, otro problema, por así decir, digamos, de una población flotante que puede acarrear además otro tipo de problemas, porque hasta donde entiendo, y me corregirás, hay mucho extranjero que renta en esa zona. Ujú. Entonces, bueno, otro tipo de Sí, problemas y sí, también sí. ventajas. Ujú. Ajá. No, Pero, sí, sí, lo sí, describes tal cual es. Ujú. Lo describes tal cual es, Es Federico. que yo le En pregunté efecto. antes de entrar. No es cierto, sí. Sí, ¿no? Y Está con- muy bien y informado. Con problemas como el tema del agua, además que tú hacías mención hace un momento, ¿no? Yo Ujú. creo que es uno de los temas más delicados cuando precisamente hay esa aglomeración de edificios en una área tan Ujú. pequeña. Así Ujú. es. Sí, no, correcto. Se genera una dinámica que lamentablemente no nos crea comunidad. No crea comunidad porque No. hay, como lo dices tú, entre un 60-70% de los habitantes de estos desarrollos son extranjeros. Ya no digamos Temporalmente. no dueños de los desarrollos, de los departamentos, sino son extranjeros que Ujú. vienen a trabajar a oficinas o vienen por negocios, ¿no? Ujú. Entonces es una población flotante. Se compran muchos para, obviamente, tener una renta, todos los inversionistas que hay, e incluso, Federico, ya hay algunos que nos dijeron que van a ser única y exclusivamente para renta. O sea, ya Bueno, no nada más para habitación. No me hables del tema Sí. porque ahí sí me voy Ahí a poner entras tú. contento, exactamente. Ahí entras tú. Entonces- Exactamente. Ajá. Pero bueno, todo sería posible Sí. con un orden. O sea, todo sería Claro. posible con un orden. Si tampoco se pensara que dentro de tanto desarrollo que se está haciendo, no se empujara tanto también los centros comerciales, ¿no? Ujú. Otro tema que hoy, en el presente, ya vienen en decadencia, ¿no? Ya en otros países ya los están tirando. O sea, en vez de crear un centro comercial, en vez de darle oportunidad a las marcas que entren, darle la oportunidad al espacio público. Haz algo de espacio público. Es imposible, verdaderamente es una locura que haya tanto centro comercial cerca que no crea y que no genera ningún tipo de interacción ciudadana ni vecinal, sino única y exclusivamente monetaria. Sin embargo, Iván, yo Ujú. te diría que ese a lo mejor es un problema cultural de hace algún tiempo. No sé si específicamente te voy a decir por qué. Ujú. Antes, y volvamos a los parques, que a lo mejor es mi tema del día de hoy, Ujú. pues yo me acuerdo que cuando niño iba yo a los parques, Correcto. andar en bicicleta, etcétera, etcétera. Ujú. Hoy el ir al parque implica ir a un centro comercial. Y ahí seguramente no vas a comprarás un helado, un café, pero ahí te encuentras a medio mundo, saludas a medio Ujú. mundo y es la visita de fin de semana. Ujú. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo antes iba a un parque y de Ujú. repente dejé de ir a un parque por inseguridad, por lo que quieras, Ujú. y empecé a ir a un centro comercial. Ujú. Bueno, y además con el cambio climático, si es una zona de calor, ahí resulta que en el centro comercial hay clima, ¿no? O lluvia, Eso ya o es lluvia. una ventaja. O digo, O ahí en temporada de de la lluvia, lluvia. me Claro. resguardo de la lluvia, claro. Sí, Claro. sí. Ujú. Iván, vamos a ir a un corte comercial, en un momento más estamos de nueva cuenta con ustedes, pero antes quiero dejar sobre la mesa una pregunta muy importante, considero, para que ustedes puedan enfrentarse a todos estos monstruos de mil cabezas. El cártel inmobiliario. Ustedes, más allá del salivazo, como Ujú. coloquialmente se dice, deben de tener estudios que demuestran del por qué el impacto urbano en determinadas partes de la ciudad. Me gustaría que nos hablaras de esos argumentos para poder debatir en un momento dado, no solo con estos inmobiliarios, sino también con las propias autoridades. ¿Te parece bien que nos comentes de ese Ujú. momento? Correcto. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de nuevo a cuenta con ustedes, amigos, y bueno, el tema está verdaderamente candente. Inmobiliarias, activismo ciudadano, ¿qué podemos decir? Los grupos sociales que en este caso defienden el área donde viven. Bueno, pues Iván nos está dando verdaderamente una cátedra de qué es lo que deben de hacer esos grupos, que en ocasiones tampoco son muy tomados en cuenta por las autoridades, por otros grupos sociales. En ocasiones, Saúl. O en la mayoría de las veces, ¿no? Que también va a ser otra pregunta más adelante, ¿no? ¿Cómo lidiar con todo eso, con el tema de la ignorancia? Correcto, sí. Me platicaba sobre estudios, muy buena pregunta. Fíjate que nosotros a través del presupuesto participativo solicitamos a la delegada Xochitl Gálvez la elaboración de los estudios del plan parcial de la zona, de tal forma que a través de ese plan parcial se pueda hacer investigación en desarrollo urbano para poder ordenar lo que ahorita es un colapso total. Así es. Lamentablemente, a la fecha, pues ya estamos prácticamente en octubre, no han iniciado los estudios para el plan parcial y estamos desilusionados y verdaderamente muchos vecinos están muy molestos porque la zona es grande y la zona es muy conflictiva. Y hay mucha gente que ha encontrado también dentro de los vecinos originarios esa gran afectación que ellos no esperaban, ¿no? Entonces termina siendo uno el invasor. Está dentro de la misma zona también lo que eran las canchas de fútbol y el verde que tenía la cervecería Modelo, que es otro tema súper candente ahorita en la zona. Ya hay una serie de vecinos que están tratando de luchar por ese lugar, ya que en un principio lo quieren crear como un parque de trailers. Ya ven que ahorita últimamente, y se ha dado mucho en las noticias, el hecho de que ya no haya trailers en la ciudad. Pero ese no es el problema, eso es temporal. Después de ese parque de trailers, lo que quiere meter la cervecería Modelo ahí es
un megadesarrollo en ese predio de esas dimensiones. Claro. Ya no cabe nada ahí. ¿De cuántos metros estamos hablando? Ay. Aproximadamente, ¿cuántas Sí, hectáreas? Pues no lo sé, es enorme, es prácticamente el tamaño de la cervecería, un poco más grande, llega desde Mariano Escobedo, está Río San Joaquín y Lago Alberto, era lo que imagínate. antiguamente es un campo de fútbol completo, había uno más pequeño, había una parte de estacionamiento y una pequeña esquina, son como 3 campos de fútbol más o menos. 100 por 60 2,5. por 3. Sí, sí, Que es un exactamente. campo, digamos, reglamentario de fútbol. Ajá. Imagínate. Ajá. Ajá. Entonces, en esta área los vecinos están luchando en primera instancia contra los permisos que no tenía la constructora para el derribo de árboles. Ujú. O sea, lamentablemente se inicia así. Exacto. Se inicia todo mal. Se inicia Ujú. todo en un caos, se inicia todo de una manera desordenada y lamentablemente sin permisos. Ujú, Se argumentó que los árboles estaban enfermos ujú, y entonces se talaron, ¿no? ujú. Independientemente que estuvieran dentro de su predio. Yo no puedo cortar una rama que está en mi banqueta porque necesito un permiso, ¿no? Sin permisos hicieron esa tala y va en una primera instancia esta plancha de cemento para poder, y lo vamos a conectar con otra cosa. Antes tenían este parque de trailers en Río San Joaquín, Ujú. atrás de donde está ahora el Sumaya, ¿no? Toda esa gran cuadra, ahí atrás tienen un predio de donde van a mudar ese parque de trailers a lo que eran los campos de fútbol de la Modelo, y en ese gran predio de trailers va otro mega desarrollo. O sea, no hay lugar que no se desocupe en donde no se levante algo. Es el problema de generar una plusvalía Ujú. temporal, digámosle así. Yo le llamo Completamente. burbuja inmobiliaria. Eso va a suceder. Me van a acusar por el término que estoy utilizando, de una vez lo sé. Sin embargo, para mí lo que está generando esa zona, como lo generó en su momento Santa Fe, Santa Fe hoy está un 30% abajo de su pico de precio en el Ok. momento que llegó a su máximo. Ujú. Hoy todos los grandes edificios que están construyéndose en Reforma, Ujú. se están ocupando, digamos, por todos los que están regresando de Santa Fe, Ujú. por los problemas que sean. Claro. Pero al fin y al cabo, posteriormente vamos a ver también un lunar en la Ciudad de México que se llame Nuevo Polanco. Desde Ujú. mi punto de vista, Ujú. ojalá me equivoque. Ujú. Federico, Iván, bueno, pues tenemos, recordemos que este es un programa por internet y por supuesto tenemos ya muchos amigos cibernautas que nos están escribiendo vía las redes sociales, en Twitter, Umbral Polanco, muchísimas gracias. Patricia Chagoy es nuestra vecina. Mira, La conocemos. ahí está. Y también, mira, tenemos una Gracias. pregunta. Esta es de Vania Carrillo, @Vania_Vania_, y dice, ¿puedes preguntar cuál es la propuesta que Iván hace a la problemática que está planteando? Bueno, pues ahí tenemos. Mira, Gracias. es una muy buena pregunta. Lamentablemente, con el sistema de actuación por cooperación que ya está impulsando en la zona, la solicitud que nosotros hicimos directamente al secretario de Desarrollo Urbano, a señor Felipe de Jesús Gutiérrez, fue hacer una moratoria de mega desarrollos. Hacer una moratoria en lo que, con la solicitud que hicimos nosotros para los estudios del plan parcial de la zona, se puede hacer un reordenamiento. La zona ya está muy complicada. Ya van en un gran avance las construcciones. Todavía, y nosotros estamos solicitando un gran parque, Miguel de Cervantes Saavedra. Todavía podría rescatarse algo en función de poder integrar algo de verde, de poner algo de espacio público. Estamos pidiendo incluso, las desarrolladoras tienen la oportunidad, ya sea de, al construir, dejar una mitigación en dinero o donando un área. Hay unas zonas que fueron donadas en la esquina de Andrómaco y Lago Zurich. Quedó en custodia de la delegación y lamentablemente se entregó a la Comisión Federal de Electricidad, en donde se están levantando oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Hemos pedido a la delegada actualmente que se recuperen esas zonas. No tenía por qué haber sido una mitigación que entregaron las desarrolladoras, precisamente, que de alguna manera lo hicieron, y pocas lo hacen, para poder levantar espacio verde. Ya lo ocupan ahora una construcción que está abandonada,
de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, hay varias cosas que nosotros podemos pedir. Oye, Iván, a ver, a mí se me ocurre preguntarte, ustedes llegan, por ejemplo, y tocan la puerta de la delegación, ya no digo de la delegada porque hay muchas, hay que ser antesala. Oiga, mire, usted venimos a esto, ¿se les hace caso? Mira, Saúl, tuvimos una buena interacción durante la campaña de la delegada Xóchitl Gálvez. Pero nomás llegó, nomás ganó y ya no tienen interés. Tenemos un hashtag ¿Dónde que he oído dice, eso? Xóchitl ni nos ve ni nos oye. Hemos hecho incluso, para llamar su atención, clausuras ciudadanas. Hicimos la clausura ciudadana de un predio fusionado de 3 para levantar otro megadesarrollo impresionante a través de un polígono de actuación en el cual nosotros ya amparamos a los vecinos y estamos moviéndonos para que esto no se levante y decir, ven de nuestro lado, o sea, tú representas a los ciudadanos, ven y pronúnciate junto con nosotros, no te quedes en silencio. Y lamentablemente pues la delegada lo único que dice, y que tiene toda la razón, ¿no? Las delegaciones están muy limitadas en sus funciones. Pero lo único que le pedimos es que se pronuncie, que nos acompañe con el secretario de Desarrollo Urbano, que nos acompañe a la CEDUBI, que nos acompañe y que nos siente con los desarrolladores. Hacer que ellos entiendan que se necesita ser socialmente responsable en este sentido y no ser tan voraces en lo que tienen planeado ellos para levantar en los predios que van comprando. No hay manera en la cual uno pueda solicitar que queden banquetas amplias, que no metan tantos sótanos de estacionamiento. Hoy tú comentabas, Fede, por ejemplo, los nuevos desarrollos que llegan. Incluso nos hemos enterado que la calidad también ya ha bajado en la construcción y en los materiales que están utilizando los que ahora ya entran por el sistema de actuación por cooperación. Eso es grave lo que estás comentando, Sí, lo hemos escuchado. Hay inversionistas que llegan y ya nos están entusiasmando tanto en comprar porque los primeros los hicieron, le echaron ganas, ¿no? Llegaron inmobiliarias españolas como LAR. Ese es un ejemplo, pero claro. Grupo LAR, si no mal recuerdo, en un principio llegó de la mano con Bancomer, precisamente. Uh-huh. Era, digamos que su brazo operador en materia inmobiliaria aquí en México, Grupo LAR. Así es. Hizo el primero o segundo desarrollo de la zona, Grupo LAR, ese grupo español. Metió muchísima calidad. Hizo el hospital español, ¿no? Sí, ¿verdad? Imagínate, así es. Sí. No, y estaba nada más la Hacienda de los Morales por allá y la cervecería. Y párale de contar. Perdón. No, sí está bien. Y posteriormente ellos, al lado de donde Carso tiene su desarrollo, que de hecho Carso ya después le compró parte del desarrollo, a través de un desarrollo del arquitecto Legorreta se hizo un gran proyecto que se llamaba Polaria, donde iba a haber grandes áreas verdes y iba a haber una hermosura de desarrollo. Aventaron el proyecto de Legorreta y ¿qué sucedió? Terriblemente han tenido los vecinos que han llegado a esas zonas, digamos, en la cocina, el extractor no está conectado a nada, en el baño tú también pones el extractor y no llega a ningún lugar, la alberca se le está goteando que está en el 8º piso, o sea, la calidad. Así es. Bueno, terriblemente yo como administrador de condominios te puedo platicar historias de exactamente. Terror, pero bueno. Iván, te voy a decir, yo me quedo con muchas preguntas en el tintero, me quedo con muchos comentarios por hacer. Y si te parece, nos gustaría que nos acompañaras en otra ocasión pronto. Veremos si es posible, ahorita nos pondremos de acuerdo, para que a la brevedad sigamos hablando del tema e incluso nos puedan acompañar a lo mejor algunos de tus vecinos e incluso de algunas otras zonas de la ciudad, porque yo creo que el tema da para mucho. Así es. Entonces, si te parece, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Este es tu programa. Muchas gracias. Esperamos verte lo más pronto posible por acá. Y bueno, queremos agradecer tu presencia. No sé, Saúl, si quieres agregar algo. Sí, ya por último también agradecer a muchos de los amigos que nos han hecho el favor de vernos hoy. Además de Umbral Polanco, que hace un momento mencionaba, también Polanco Vita, Red Activismo, sí. Cuadrante ME, Ameyali-M,
AMP L-Granada, y bueno, y muchos otros que han estado con nosotros acompañándonos en esta hora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Iván, muchísimas gracias. Gracias, Saúl. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Federico, muchas gracias. Y como bien dijo Federico, que no sea la primera ni la última. No, hay mucho tema, definitivamente. hay mucha tela de donde cortar en este tema. Correcto. Que bueno, pues seguramente a muchos de los que hoy nos han estado viendo, los... ¿qué sería el tema? ¿Cuál sería el término? Los engloba de alguna manera y los involucra. Exacto, ¿no? Así es. Los afecta. Y los afecta principalmente. Muchísimas gracias. Esto es Tu Espacio con Héctor Alfaro, quien estará en la próxima semana con nosotros de nueva cuenta. Y por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias y estamos en contacto vía redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.